Todos dicen que quieren orden. Todos dicen que el Estado debe recuperar el control. Todos dicen que el crimen tiene que acabarse. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que casi nadie quiere hablar del precio. Porque, mis hermanos, recuperar el control total no es un eslogan. Es una decisión brutal. Significa concentrar poder. Significa endurecer leyes. Significa soportar presión internacional. Significa que te acusen incluso de autoritario. Significa que te comparen con dictadores. En El Salvador, el control se impuso. En México, el debate sigue abierto. La pregunta ya no es si el crimen es fuerte, eso ya quedó demostrado en Jalisco, en Guadalajara. La pregunta es si el Estado está dispuesto a ser más fuerte. Porque el orden, hombre, no se ruega, el orden se impone. Y eso incomoda mucho. No te vayas, que ya regreso. Hablemos claro, hombre. Recuperar el control total de un país no es una campaña publicitaria, no es un discurso fuerte en televisión, no es una frase viral en redes. No, es una transformación profunda del poder. Cuando un Estado decide imponerse frente a estructuras criminales muy bien organizadas, no está tomando una decisión estética. Está tomando una decisión estructural. Porque imponer control significa concentrar autoridad. Significa que las fuerzas de seguridad actúen con respaldo total. También significa reformar leyes. Significa ampliar facultades. Significa tolerar críticas internas y externas. En El Salvador, el régimen de excepción no fue una declaración simbólica. Fue una suspensión de garantías constitucionales. Fue detención masiva. Fue control territorial permanente. Fue llenar las cárceles. Fue cambiar la correlación de fuerza en las calles. Eso tuvo resultados visibles, pero también tuvo un costo político internacional grande. Tuvo cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que nunca lucharon por los derechos de la gente honesta. Tuvo titulares adversos en la prensa extranjera. Tuvo presión diplomática. Ese es el precio del control. Ahora traslademos esa conversación a México, al gigante azteca. México, como te dije antes, no es un territorio compacto. México es una federación bastante compleja. Para imponer control total, tendría que haber coordinación absoluta entre niveles de gobierno. Tendría que haber respaldo legislativo o del Congreso amplio. Tendría que haber disposición social para aceptar las medidas extraordinarias. Y esa es la parte que casi nadie quiere discutir, porque todos quieren seguridad, pero no todos quieren medidas excepcionales. Todos quieren orden, pero no todos aceptan la concentración de poder. La pregunta entonces no es si el crimen es fuerte, eso ya está más que de sobra comprobado. La pregunta es si la sociedad mexicana está preparada para respaldar decisiones que cambien el equilibrio entre la libertad y control. Porque el orden no es gratis. El orden exige decisión, exige firmeza
y exige asumir consecuencias. Ese es el precio real. Y aquí es donde la conversación se pone súper incómoda, porque en seguridad siempre hay una tensión. Libertad o control. No absoluta, pero sí en grados. Cuando un Estado endurece su postura frente al crimen organizado, inevitablemente amplía su margen de acción. Es decir, más retenes, más registros, más operativos, mucho más presencia militar, más inteligencia invasiva. Esto no es teoría. De lo que estoy hablando es práctica. En El Salvador la apuesta fue muy clara. Priorizar el control. Reducir margen de maniobra criminal. Aceptar críticas externas y asumir que el orden primero estabiliza. Luego se discute lo demás. En México la discusión ha sido distinta. Hay un temor real a repetir errores del pasado, muy comprensible, a repetir esos excesos del pasado, a repetir esos abusos del pasado, a repetir una guerra que dejó heridas abiertas. Y obvio que ese temor pues no es un invento, es simplemente memoria histórica. Pero aquí viene la pregunta dura, la pregunta fuerte e incómoda. ¿Puede un Estado enfrentar estructuras paramilitares con herramientas normales? ¿Puede combatir organizaciones con drones, con carros blindados y con logística internacional usando protocolos administrativos ordinarios? Digo, porque si el enemigo opera como guerra asimétrica, hombre, la respuesta no puede ser burocrática, por supuesto que no. Tiene que ser estratégica. El problema es que cada paso firme genera una resistencia interna, política, mediática y por supuesto internacional. Y ahí es donde muchos gobiernos frenan o se achican. No por falta de diagnóstico, sino que por cálculo de costo. El Salvador decidió asumir el choque. México ha optado por equilibrio gradual. La pregunta es, ¿ese equilibrio es suficiente frente a estructuras que no operan con equilibrio, sino que con dominio? Porque cuando el crimen entiende que el Estado duda, hombre, el crimen explota esa duda. ¿Le conviene? Cuando el Estado envía señales mixtas, la estructura criminal pues prueba sus límites. Y en seguridad, probar los límites es avanzar. Entonces, el dilema no es ideológico, es operativo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un Estado democrático para recuperar el control real? Esa es la línea roja. Y esa línea roja define el resultado. Entonces volvamos al punto central. Todos quieren orden, pero el orden no es una emoción, hombre, es una decisión. Y las decisiones fuertes siempre tienen costo. México hoy está frente a un dilema histórico. No es izquierda o derecha, no es simpatía o rechazo, es estructura. Puede seguir administrando el conflicto o puede rediseñar su arquitectura de seguridad para imponer control sostenido. Pero no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque cuando el Estado duda, el crimen no duda. Cuando el Estado calcula su costo político, la estructura criminal calcula expansión. Cuando el Estado envía señales mixtas, la red criminal prueba sus límites. Y en seguridad, probar los límites, te decía, es avanzar. Fíjate, Bukele tomó una decisión bien clara.
cumplir el mandato constitucional de proteger la vida y la seguridad de su pueblo, aunque eso generara presión internacional. Él dijo, primero control, después narrativa. México enfrenta una escala distinta, claro, pero el dilema es el mismo. ¿El Estado mexicano domina o solamente administra el problema? Esa es la diferencia entre subir las muertes o salvar más vidas. Esa es la pregunta. Y no solo es para México, es para toda la región. Porque lo que ocurre en México impacta fuerte a Centroamérica, impacta rutas, impacta la migración, impacta la seguridad regional. Y aquí en punto 503 no analizamos países aislados, analizamos arquitectura de poder. Te lo voy a preguntar directo. ¿Está México dispuesto a pagar el precio del orden? Déjamelo en tus comentarios. Ok, mis amigos, si este análisis les ha aportado un valor, pues denme su like ahora mismo. Creo que me lo merezco, ¿verdad? Y compartan estos videos de análisis serio, basado en datos, sin evidencias. Y si quieres análisis regional, sin academia y sin fanatismo, ya sabes, suscríbete, porque lo que viene ahora nos va a llevar a Guatemala. Y ahí la discusión se pone aún más delicada. Soy Jaime Turish y aquí hablamos en serio. Te veo entonces en Guatemala.